Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una alegría, como siempre, poder abrir la palabra de Dios y compartir, en este caso, un mensaje de Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Jesús sana a un leproso. El texto bíblico dice así: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Un corto relato de 5 versículos que nos cuenta una preciosa historia, una preciosísima historia acerca de un leproso. Pero esto es una historia real, no es una historia ficticia. Es la historia de una persona absolutamente rechazada por la sociedad. La lepra era una enfermedad tremenda. Te separaba de tu familia. Hasta los reyes, cuando tenían lepra, eran destituidos de su cargo. O sea, la lepra era totalmente temible. Era quizás uno de los mejores ejemplos para demostrar lo que era el pecado en el ser humano. La lepra te alejaba no solo de los familiares, sino de los amigos, de los seres más amados, y te colocaba en una situación donde tenías que ir a lugares aislados de toda persona, y cuando te acercabas a algunas personas tenías que gritar: inmundo, 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 para que ellas pudiesen alejarse, pudiesen tomar distancia por miedo al contagio. Era una situación terrible. El leproso, este leproso, no tenemos el nombre, había oído seguramente acerca de Jesús, claro que había oído, pero su preocupación era si Jesús le recibiría. El rechazo de tanta gente, correcto, hacía que ya pensara que nadie absolutamente tendría misericordia de él. Se preguntaba si Cristo se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía estaba sufriendo encima un castigo divino. Porque no solamente el leproso tenía el problema de su separación de su familia, de sus amados, la lepra no se curaba, o sea que el futuro absolutamente incierto, condenado a morir en esa situación, y encima pensando, porque esa era la cultura, de que era un castigo divino, o sea, separado de Dios, alejado de Dios. Pero este leproso específicamente que cuenta la escritura bíblica, dice Elena G. de White, reflexionó acerca de todo lo que había escuchado acerca de Jesús. Había escuchado que ninguno de los que se acercaban a él era rechazado por Cristo. Esto generó ánimo en él y emprendió un viaje en busca del Salvador. Y querido amigo, cuando alguien emprende un viaje en busca del Salvador, la palabra de Dios nos dice claramente que nadie viene a mí, dijo Cristo, si el Padre no le enviara. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto aliento al escuchar estas palabras en la Biblia! ¿No es cierto?, de este Salvador, de este leproso que va en busca del Salvador. El cielo, Dios lo estaba guiando al leproso a los pies de Cristo. Cuando sientas en tu corazón frente a cualquier circunstancia la necesidad de acercarte a Jesús, ese es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida, querida amiga, querido amigo, querido hermano, para que puedas
buscar al Señor. Él te está invitando para que puedas presentarle tu problema y dejar que Dios se manifieste en tu vida a fin de que pueda crecer tu fe una vez que hayas visto la respuesta maravillosa de Dios. Bueno, este leproso llegó donde Jesús estaba y se quedó mirando desde lejos las obras de sanidad de Cristo. El primer versículo y el segundo que leímos dice: vino a él un leproso rogándole, e inclinándose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Es rápida la secuencia, el encuentro ahí nomás en pocas palabras ya con Cristo y la sanidad. Podría terminar allí, en esos dos versículos, el relato. Menos mal que tenemos este maravilloso libro, El deseado de todas las gentes, donde nos cuenta con detalle las escenas como fueron. Llegó donde estaba Jesús y se quedó mirando desde lejos las obras de sanidad del Salvador. Vio a los paralíticos levantarse, vio a los ciegos recobrar la vista, vio a los que estaban lisiados saltar de alegría. O sea, su corazón se entusiasmó, se animó, cobró ánimo, ¿no es cierto? Se fortaleció y comenzó a acercarse para encontrarse con Cristo. Bueno, la gente iba abriendo paso porque nadie quería tocarlo, pero había palabras muy hirientes que recibió este leproso, que no conocemos su nombre. Palabras hirientes, pero él no las escuchaba. Su vista, sus ojos estaban fijos en el Salvador. Allí estaba la esperanza de su vida. Algunos trataron de detenerlo, pero él no oía ni escuchaba. Solamente seguía avanzando. Una lección muy interesante que nos presenta aquí la actitud de este leproso. La actitud que debemos tener frente a las dificultades. En Jesús solamente podemos encontrar ayuda para cualquier circunstancia y cualquier dificultad. En Jesús podemos encontrar la ayuda necesaria para cualquier problema, pero debemos avanzar sin detenernos. No importa lo que sugieran nuestros pensamientos, lo que nos digan aquellos que no creen o los que duden de la palabra de Dios. Nuestra seguridad es seguir avanzando hacia el Salvador. El leproso se encontró con Jesús. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. ¿Quién más en todo el universo no quiere hacerte el bien, querido amigo? Jesús quiere hacer el bien. Lo demostró viniendo a entregar su vida por nosotros y muriendo allí en la cruz del Calvario. Sí, Él quiere ayudarte en todas las necesidades. Y de hecho, dice que Jesús, teniendo misericordia, y también tiene misericordia con nosotros porque es un Dios que se deleita en la misericordia, dijo: quiero, sé limpio. Y al instante las carnes del leproso se transformaron en la suave piel de un bebé. Qué escena para ver, la verdad que qué escena para verla. Correcto, qué escena para verla. La verdad que habrá sido algo realmente impresionante. Versículo 41 y 42 nos dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante quedó absolutamente limpio. Ninguno que como leproso vaya a Jesús en busca de ayuda recibirá otra respuesta que al instante. El Señor al instante resolverá tu problema. Ahora, quiero aclarar qué significa eso de al instante. Porque a veces, y quizás en estos momentos, estés clamando a Dios hace tiempo por una solución a tu problema y todavía la solución aparentemente no ha venido. Bueno, en las historias bíblicas, ¿no es cierto?, en su ministerio especial que Cristo tuvo,
era necesario que las respuestas sean las soluciones inmediatas, porque Cristo estaba trabajando en un ministerio para impresionar el corazón de su pueblo, impresionar a través de su presencia y una manifestación clara del deseo de Dios para todo ser humano. Sin embargo, también podemos ver que en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo vino en forma personal, algunos fueron sanados, otros no fueron sanados, algunos murieron en forma terrible. Me acuerdo de Eliseo, ¿no es cierto?, que dice la Biblia que murió después de una larga enfermedad. Y era un profeta de Dios. Y sin embargo Dios lo permitió. No te confundas al entender aquí que al instante significa que Dios responderá todas las oraciones al instante. Al instante el Señor está atendiendo tu situación. Y finalmente el Señor responderá tu necesidad, porque Él nunca deja de responder. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te mostraré cosas grandes que tú ni siquiera imaginas, pero a veces la recibimos con el tiempo. Dios nunca deja de contestar en el cielo. Veremos que cada oración que hemos hecho, pidiendo cosas correctas, fueron respondidas por el Salvador. Versículo 43 y 44. Dice así: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos, a los sacerdotes, correcto, testimonio a los sacerdotes. Era difícil, correcto, para los sacerdotes redimir a alguien de la lepra. Y más, en este caso puntual, cuando había sido sanado por Jesús, que no era bien visto por la casta sacerdotal en su gran mayoría. Así que Jesús le dijo: ve rápido y preséntate, lleva la ofrenda que corresponde para que te vean, ¿no es cierto? Pero no cuentes a nadie, no divulgues esto, no andes contándole a todo el mundo, porque eso trabaría la obra de Cristo. Y era posible que, si la noticia de que Jesús había sanado al leproso llegaba antes que el leproso, por odio hacia Cristo, podrían encontrarle la mínima manchita y declararlo que no estaba limpio. Así que Jesús sabía por qué le estaba dando este consejo a este hombre, pero estaba tan contento este hombre. ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía abiertamente entrar en la ciudad, sino que se tenía que quedar afuera y la gente tenía que ir en masa allí a buscarlo afuera de la ciudad, porque él era un riesgo a Cristo entrar a la ciudad por el celo, el odio, la bronca y los planes que tenían en contra de él, porque este leproso no pudo callarse la boca. Es interesante, ¿no es cierto? Cómo aún testificando, en este caso puntual Jesús le dijo: no testifiques, primero anda al sacerdote. Pero él no lo hizo de esa manera. Gracias al cielo le declararon limpio. Pudo juntarse con sus familiares. Quiero leerles aquí, en la página 236 y 237, esto que realmente es muy precioso. Dice así: en la casa del paralítico sanado hubo gran regocijo cuando él volvió a su familia. Imagínense la esposa, los hijos. Qué momento más precioso para ver eso. Trayendo con facilidad la cama sobre la cual se le había llevado de su presencia poco tiempo antes. No hacía mucho tiempo que el leproso había tenido esta enfermedad y había sido desterrado. No había pasado mucho tiempo. Solo que hay que entender que tanto para el leproso, cuya enfermedad no era sanada y no tenía posibilidad de sanidad, como para la familia, su esposa, sus hijos, estaban condenados a perder a su esposo y a su padre. ¿Por qué? Porque no había sanidad para eso.
Sin embargo, ahora de pronto este hombre vuelve a su casa con una piel rosada como un bebé. Quizás la esposa ni lo reconoció. ¿Quién sabe, no es cierto? Le habrá costado reconocerlo. Pero dice la palabra maravillosa aquí del deseado de todas las gentes, le rodearon con lágrimas de alegría, casi sin atreverse a creer lo que veían sus propios ojos. Estaba delante de ellos en el pleno vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos se habían visto sin vida obedecían prestamente ahora a su voluntad. La carne que se había encogido, adquiriendo un color plomizo, era ahora fresca y rosada. El hombre andaba con pasos firmes y libres. En cada rasgo de su rostro estaba escrito el gozo y la esperanza, y una expresión de pureza y paz había reemplazado los rasgos del pecado y del sufrimiento. De aquel hogar subieron alegres palabras de agradecimiento, y Dios quedó glorificado por medio de su Hijo Jesucristo, que había devuelto la esperanza al desesperanzado y fuerzas al abatido. Este hombre y su familia estaban listos para poner sus vidas por Jesús. La obra del Salvador especial de sanidad, con un propósito, que crean en Él. Ninguna duda enturbiaba su fe, ninguna incredulidad manchaba su lealtad hacia aquel que había impartido luz a su oscurecido hogar. Yo no sé la oscuridad que puede haber en tu hogar, el pesar, el dolor, la circunstancia que te toque vivir. Nosotros también aquí con Irene tenemos una situación difícil de salud, de enfermedad. Clamamos todos los días a Dios y rogamos también que el Salvador pase por aquí, como pasó allí frente al leproso, aunque el leproso fue a buscarlo cuando Jesús pasaba por las aldeas, no quedaba un gemido de dolor. Pero querido amigo, si tu oración no es respondida inmediatamente, al instante, como le pasó al leproso, no significa que Dios no te está atendiendo, no significa que el Señor no esté ayudándote, correcto. Esa frase del leproso, si quieres, puedes limpiarme, está rápidamente contestada. Sí, Jesús quiere. Jesús quiere también ayudarte en tu necesidad. Jesús también quiere ayudarnos en nuestra necesidad que vivimos hoy, pero Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que nosotros ni siquiera imaginamos. Justamente allí está nuestra fe, en confiar, en que el haber dejado en las manos del Señor, tenemos una respuesta del Señor. No es la misma, correcto, al instante, pero sí que Él quiere y lo va a hacer. Espera en el Señor responderá tu necesidad, correcto. Todas nuestras necesidades serán respondidas por el Salvador. Solo es cuestión de tiempo. Y cuando estemos allí en el cielo y podamos ver las cosas como Dios las vio, agradeceremos por el tiempo que Él tardó, entre comillas, para responder nuestra necesidad. Pero no te olvides que Jesús ya anticipó que nuestra tristeza se convertiría en gozo. Y ese gozo ya nadie nos lo podría quitar. Querido amigo, confiemos en el Señor. Sepamos que aquel leproso fue a los pies de aquel que hoy nosotros también vamos, el mismo Jesús, ¿correcto? Pero allí con un ministerio especial, un trabajo especial y una necesidad de demostración divina especial que no se había dado en toda la historia, ni antes ni después. Jesús sigue siendo el mismo tierno y compasivo Salvador. Maneja los tiempos sin demora ni premura. Él sabe perfectamente el momento preciso para responder nuestras necesidades. Mientras tu fe y mi fe van creciendo en medio del horno de la aflicción, en medio de la prueba,
Correcto. El destino es un cielo eterno, una vida eterna, donde ya estas cosas que nos aquejan hoy no existirán nunca más. De paso allí podremos conocer al leproso y conocer su nombre, ¿no es cierto? Y que él nos pueda contar su propia experiencia de sus propios labios. Pero lo más maravilloso va a ser poder encontrarnos con aquel que sigue siendo el Salvador del mundo. Ojalá, querida amiga, querido amigo, hermano, lo hagamos cada día nuestro propio Salvador. Un fuerte abrazo de todo corazón, que Dios te bendiga grandemente.